Feliz y santo sábado a cada uno de ustedes. Es un gusto, un privilegio estar en la casa de nuestro Dios para poder estudiar su palabra. Amén. Nosotros vivimos en una generación en que la iglesia tiene mucha información. Nosotros vivimos en una generación en que nosotros tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu de Profecía, conocemos la doctrina, conocemos las profecías, pero hay algo muy importante que muchas veces está faltando a la iglesia. Y lo que falta a la iglesia es un reavivamiento y una reforma. El Señor ya no quiere más una religión de apariencia, de formalismo. Lo que el Señor está buscando es adoradores genuinos, personas que vayan a Él. Como dice el texto, el Señor no quiere que lancemos nuestros vestidos a Él, sino el Señor quiere que lancemos nuestro corazón. Lo que el Señor necesita es: Señor, tú sabes cómo soy, la clase de persona que soy, la hipocresía que muchas veces es mi vida, y me pongo en tus manos. Tal como estoy, Señor, estoy perdido. Necesito de ti, necesito de esta transformación. Debemos entender que nadie nos debe nada. Los mayores deudores aquí somos nosotros. Tú y yo somos los mayores deudores. Una persona que es un deudor, esta persona vive de una forma humilde y sencilla, porque ella sabe el precio que ella debía y cuánto costó el pago de su deuda. Y esta persona por la eternidad estará agradecida con el amo, con el Señor que pagó su deuda. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. La deuda que nosotros teníamos, hermanos, no hay dinero en el mundo que se podría pagar esta deuda. Solo había algo que podría quitar la deuda, que era la sangre de nuestro Señor, y le entregó por nosotros. La iglesia, cuando entienda esto, cuando la iglesia empiece a vivir esto, mis queridos hermanos, va a haber un grande reavivamiento y una reforma en nuestro medio. ¿Por qué es que esto todavía no pasa? Veamos lo que dice la pluma inspirada, vemos lo que la sierva del Señor dice en el libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 144. Nos dice así: No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. ¿Cuál es el mayor temor de Satanás? ¿Cuál es el mayor miedo, la principal preocupación de él? Es que tú y yo hagamos ¿qué? Despejar el camino. Ahora, ¿qué vendría siendo esto? Despejar el camino. Cada quien aquí tiene su camino que despejar. Porque el camino que yo tengo que despejar no es el mismo camino que tú tienes que despejar. Lo que hay en tu vida no es lo mismo que hay en la mía. Satanás, la mayor preocupación que él tiene es que la iglesia se una en oración y pedir al Señor: Señor, ayúdanos a despejar el camino. Ayúdanos a limpiar nuestras vidas, a sacar todo lo que no es de tu agrado, todo lo que todo lo que te ofende, todo lo que es ofensivo a ti, Señor. Cuando la iglesia, cuando tú y yo hagamos esto, ¿qué es lo siguiente que va a pasar? El derramamiento del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, nosotros pensamos
que Dios tiene una fecha específica y exacta para el derramamiento del Espíritu Santo y que tú y yo no tenemos que hacer nada porque en este día va a ser derramado el Espíritu Santo. Y no es así. Hay un día, sí lo hay, pero tú y yo tenemos un papel importante que desempeñar. Y aquí viene diciendo, ¿por qué es que el enemigo trata de mantener la iglesia tan soñolenta? Porque él sabe que mientras la iglesia esté así, mientras tú y yo estemos así, él no tiene de qué preocuparse. Su trabajo está haciendo con éxito. En el momento que tú y yo verdaderamente nos despertemos para la condición nuestra, mis queridos hermanos, grandes cosas van a suceder dentro de la iglesia. Tanto para bien cuanto para mal. Porque la pluma inspirada mismo nos dice que cuando el Espíritu Santo descienda, va a descender sobre toda la iglesia, ¿sí o no? ¿Todos los que están van a recibir? No. Pero los que no reciben el Espíritu Santo, ¿qué van a hacer ellos? Van a ir en contra, van a ser los opositores. Mis queridos hermanos, el día que la iglesia empieza a despejar el camino, los demás que no están haciendo esto se van a levantar en contra. Entonces la iglesia va a salir con poder para cumplir su misión final, pero dentro de la iglesia, dentro de aquellos que un día llamamos hermanos, se van a levantar en contra de la obra final. Que el Señor nos ayude, que no seamos de aquellos que sean los opositores del mensaje final. Veamos la siguiente cita que se encuentra en el libro Servicio Cristiano. Nos dice así. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? ¿De qué? ¿De la verdadera qué? Piedad. Eso es lo que nosotros necesitamos, un reavivamiento de la verdadera piedad. Eso es lo que hace falta a nosotros. Tener este carácter que tenía Cristo Jesús. Esta es nuestra principal obra o trabajo. Eso debería ser en donde tú y yo estemos más enfocados. Eso es lo que hace falta a la iglesia. ¿Tenemos conocimiento? Por supuesto que sí, la iglesia tiene conocimiento. Yo sé que todos aquí estudian. Puede que haya personas que tengan más conocimientos que el otro. Ahora lo que falta, porque hay que entender, hermanos, conocimiento no es sinónimo de consagración. Yo puedo conocer toda la Biblia, puedo conocer toda la doctrina, puedo conocer todas las profecías, pero esto no es sinónimo de consagración, de santificación. Entonces lo que nosotros necesitamos es esto, reavivar la verdadera piedad. En el mismo libro, Servicio Cristiano, es una cita larga, entonces vamos a ver aquí la próxima cita. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. ¿Qué es el reavivamiento, hermanos? Una renovación de la vida espiritual, una resurrección. ¿Acaso nosotros ya no hemos muerto cuando nos bautizamos? ¿Sí o no? Pero esta cita, nosotros pensamos muchas veces que hemos muerto. Pero hay muchas cosas que todavía no la hemos
sacrificado, no las hemos crucificado todavía. ¿Quién es el que va a operar esta obra en nosotros? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a producir el reavivamiento dentro de nosotros, la muerte al mundo y todo lo que hay en el mundo. Esto es lo que el Espíritu Santo está trabajando, tratando de hacer en cada uno de nosotros. Veamos la parte 2 de la cita. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos y las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Es imposible que una iglesia sea reavivada y no haya reforma. Y también es imposible hacer una reforma sin tener un reavivamiento en nuestras vidas. Estas dos cosas nosotros no la podemos separar. Estas dos cosas tienen que ir unidas. Reavivamiento y reforma. Hay muchos que están buscando uno y dejando a un lado el otro. No podemos separar. La siguiente cita. La mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. Hay que coartar esta enfermedad mortal. El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón, o el mal nunca será quitado. ¿Cuál es el principal problema de la iglesia en el siglo XXI? Egoístas, ociosos, pero empieza hablando que nuestro mayor problema es la mundanalidad. Porque el egoísmo y ser ociosos es un resultado de ¿qué? De una vida ¿qué? De una vida mundana. Porque una persona consagrada, lo primero que tiene que pasar en nuestras vidas para la consagración, ¿qué es lo que tiene que desaparecer? El egoísmo. Entonces, es decir, una vida santificada, una vida consagrada a Dios no es una vida egoísta. Entonces, el egoísmo que hay en nosotros es porque lamentablemente dentro de nuestras vidas, ¿qué es lo que hay? Mucha mundanalidad. Es feo esto, pero es la verdad. Es una realidad, hermanos. Vayamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 2. Aquí entonces vamos a analizar algunos textos bíblicos. Vamos a ver el primer texto, lo que nos dice el apóstol Pablo en cuanto a esto. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 2 nos dice así. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el que nos ha dado vida? Y Él os ha dado vida. ¿Quién es Él aquí? Cristo Jesús. La condición de una persona que está lejos del Señor, ¿cuál es? Según el texto, andaban ¿cómo? Muertos. Es una muerte espiritual. Esa es la condición para todo aquel que lamentablemente está lejos del Señor. Está muerto espiritualmente. Hay mundanalidad en su vida. Entonces, es decir, en cortas palabras, hermanos, lamentablemente hay muchos dentro de la iglesia que creen, piensan estar vivos,
pero lamentablemente su condición espiritual es muerta. Lamentablemente. Tú sabes cómo está tu relación con el Señor. No me necesitas decir nada. Eso es entre tú y el Señor. Pero si el mayor problema de la iglesia es porque hay mundanalidad y por consecuencia egoísmo y ociosidad, esto muestra entonces que dentro de la iglesia hay muchas personas que lamentablemente están muertas espiritualmente. Vayamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Aquí encontramos el mismo principio de Efesios. Colosenses capítulo 2, versículo 13 nos dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí encontramos el mismo principio. Una persona que se encuentra muerta espiritualmente, una persona que se encuentra, pero nosotros tratamos de cambiar la palabra muerta espiritualmente. Tratamos de suavizar esta palabra. ¿Y cuál es la palabra que normalmente nosotros usamos? Estoy desanimado espiritualmente. No estás desanimado, estás muerto espiritualmente. Para el Señor no existe el cristiano desanimado. O el cristiano está vivo o el cristiano está muerto. Entonces, no es que ando un poco desanimado, pido oración porque yo estoy desanimado en la fe. Perdóname, tú no estás desanimado. Tú estás muriendo espiritualmente. Porque, por ejemplo, veamos aquí. ¿Qué reacción tiene una persona muerta cuando tú le hablas? Cero. La reacción que tiene cero, no se mueve, porque está muerto. De igual manera es aquella persona que está en la iglesia y nada le mueve el tapete. No siente deseos de nada, no sientes deseo de participar, no sientes deseo de apoyar, prefiere más estar en su casa que venir a la iglesia. Eso es señal de muerte espiritual. Si alguien te hace una invitación, ¿me puede apoyar este sábado? Por ejemplo, si el anciano se acerca a ti, ¿me puedes apoyar a pasar la plataforma? No, eso no es para mí, no. O me puedes, no, eso tampoco, no, eso tampoco. Hermano, discúlpame. Pero esto es una persona que está muerta, no reacciona, no quiere hacer nada, no quiere moverse. Esa es la muerte espiritual. ¿Quién es el único que nos puede dar vida espiritual? Aquí está el texto. Es Cristo Jesús. Entonces muchas veces yo pienso, ¿qué es lo que me va a hacer animarme, reanimarme espiritualmente? La fuente de vida, ¿quién es? Es el Señor. No hay otro lugar. No, es que va a venir un pastor que tiene un apellido famoso, voy a ir a escuchar y a lo mejor esto me vuelve a traer el primer amor. Perdona, me dejas de ser seguidor de hombres. El hombre no te puede animar espiritualmente. El único que te va a animar espiritualmente es Cristo. Pero Cristo no va a hacer lo que tú puedes hacer. Porque Cristo, Él ya te está llamando. Aquí estoy a la puerta y llamo. Cristo abre la puerta. No la abre. ¿Quién tiene que abrir? Yo soy el que tengo que abrir. Entonces, es decir, Cristo está aquí. Él está allí para ti. Ahora lo que yo tengo que hacer es abrir la puerta. Él no va a hacer lo que tú y yo podemos hacer. Entonces, ¿qué hago estoy desanimado espiritualmente? ¿Qué puedo hacer? ¿Será que se voy a escuchar a aquel pastor? ¿Será que esto me va a animar? Lo que va a animar es que tú vayas a Cristo Jesús. Que tú permitas que el Espíritu Santo hable a tu corazón. No digas no al llamado del Espíritu Santo. Esto es lo que anima a una persona espiritualmente. Lo que resucita al muerto espiritual. Pero lamentablemente nosotros tenemos otro mayor problema. Es por esto que nosotros somos nuestro principal enemigo. Y vamos a ver aquí con la Biblia mismo que nosotros somos nuestro principal enemigo. Un texto muy conocido, Jeremías capítulo 17,
versículo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías, capítulo 17, el versículo 9. Todos conocemos este texto quizás de memoria, pero vamos a analizar un punto muy importante aquí. Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos dice así. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El mayor y principal problema nuestro, hermanos, somos nosotros mismos. Y hay un problema que nosotros tenemos, que esto empezó en el día que entró el pecado en el mundo. El día que entró el pecado en el mundo, ¿qué fue lo que entró junto con esto? Con el pecado otra cosa entró. Sí, la muerte, claro, pero otra cosa. ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre? Esconderse. ¿Cuál? El miedo, sí, pero es otra cosa. Esconderse, pero hay algo ahí que cuando Dios lo confrontó. Echar la culpa al otro, la excusa. Entró el pecado. Cuando Dios confronta al pecador, ¿qué es lo que hace el pecador? Se excusa. Yo sí, pero lo que él hace es peor que yo. Sí, yo sé, yo tengo cosas que cambiar en mi vida, pero aquel hermano hace cosas peores que yo. Se viste peor que yo. Se alimenta peor que yo. No es que la carne es débil. La tentación es muy fuerte. Estoy en la lucha. El Señor conoce mi corazón. Yo he pecado, pero el Señor conoce mi corazón. Que allá en el fondo, yo lo amo. Mientras tú y yo sigamos con excusas, porque nuestro problema es como, pasó algo malo, lo primero, una luz de alerta se enciende en nuestro cerebro, que es, tengo que justificarme, tengo que excusarme, tengo que ver una forma de que nadie vea que yo me he equivocado. La Biblia dice que pecado se explica. Eso es lo que dice la Biblia. Pecado se explica. ¿Qué dice la Biblia? Pecado, ¿qué se hace con el pecado? Aparte de confesarse, pecado se paga. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Entonces, es decir, no hay excusas humanas que nosotros podamos dar. Que Dios diga, sí, tienes razón, mi hijo. Mira, pensando por este lado, sí, tú tienes razón. Sí, tú te enojaste, pero la culpa fue del otro hermano allá que te provocó. Sí, sí. ¿Sabes que estás excusado? No. No existe eso. En el día del ajuste de cuentas finales, tú y Dios, tú no vas a poder llegar y decir, sí, Señor, sí, estos pecados son ciertos, yo los cometí, pero tú tienes que ver que aquel hermano allá se pasa, Señor. De verdad que él saca lo peor de mí. No, Señor, es que tú no has convivido con mi esposa. Tú no sabes cómo es vivir con esta mujer, Señor. No es el caso de mi esposa, ¿ok? No, Señor, es que mi marido, Señor, deja la toalla mojada encima de la cama. Varias veces ya lo he dicho, Señor. Nunca recoge los trastes, come ahí, deja los trastes. Señor, esto me hierve la sangre, Señor. Ok, está bien. Ahorita yo me voy a arreglar con él. Ahora estoy entre tú y yo. Pues, mis queridos hermanos, engañoso es el corazón del hombre. ¿Sabes cuál es el peor de todo esto? Es que nosotros llega un punto que empezamos a creer en nuestras mentiras y en nuestras excusas. Hay un dicho que dice que una mentira repetida 1000 veces se convierte ¿en qué? En una verdad. Bueno, la persona empieza a creer en su mentira. Y hermanos, nosotros nos hemos excusado tanto, pero tanto que nuestras excusas se convirtió ya en una verdad absoluta para nosotros. Este es nuestro problema. Por eso que Jeremías dice, engañoso es el corazón del hombre más que ¿qué? Más que todas las cosas que hay en el universo. ¿Quién lo conocerá? Ahora el versículo que sigue. Versículo 8. Perdón, es el 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ve que para Dios no hay excusa.
Porque ¿quién es el que conoce nuestro corazón? Dios. ¿Quién es el que escudriña nuestro corazón? Es Dios. Entonces, tu corazón, mi corazón es engañoso. Nosotros nos dejamos de engañar por nuestros corazones. Pero mis queridos hermanos, el día que tú y yo estemos cara a cara con el Señor, en el día del juicio final, que el Señor abra nuestro libro y vaya a analizar todo lo que está ahí escrito, mis queridos hermanos, tú y yo no nos vamos a poder excusar. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce lo más profundo y lo más íntimo de nuestro corazón. No hay cómo excusarnos perante el Señor. ¿Qué podemos hacer entonces? Vayamos al libro de Salmos capítulo 139. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos 139. Y aquí entonces vamos a ver algo que tú y yo no solo podemos, como debemos hacer. Salmos 139, versículo 23 al versículo 24. Salmos 139, 23 al 24 nos dice así. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa debería ser la oración de todos nosotros. Pedir al Señor que le haga, que le escudriñe nuestro corazón, que le analice nuestro corazón, que el Señor muestre si hay iniquidad o no en nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo esta oración? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos diciendo, Señor, escudriña mi corazón, Señor, muestra pecados que hay en mi vida, que quizás hay pecados que yo no lo sé. Quizás, Señor, yo estoy cometiendo pecados, quizás estoy haciendo cosas que son ofensivas a ti, Señor, que son ofensivas ante tus ojos, pero que yo no sé. Pero tú conoces mi vida, tú puedes escudriñar lo más íntimo y lo más profundo de mi corazón. Señor, muéstrame qué hay en mi corazón. Señor, muéstrame si estoy siendo orgulloso. Señor, muéstrame los defectos que hay en mi vida. Esa debe ser nuestra oración. Pero hay otra cosa que Dios utiliza para escudriñar nuestro corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al versículo 13. Es otra cosa que Dios utiliza para escudriñar, para analizar la vida de cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al versículo 13 nos dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte, no, mejor. Qué bonita promesa encontramos aquí. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Penetrar hacia dónde? Lo más profundo, en lo más íntimo de nuestros seres. En cortas palabras, la palabra de Dios nos desnuda por completo. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios señala el pecado que hay en nuestras vidas. Siempre y cuando tú y yo abramos la palabra de Dios con el sincero deseo de escuchar la voz de Dios. Porque la Biblia, la palabra de Dios, fue dada para estudiar, para penetrar en mi corazón. Ese es el propósito de la Biblia. Pero muchas veces empezamos a leer la Biblia
Y en vez de estar permitiendo que la Biblia penetre en nuestro corazón, estamos leyendo y pensando, wow, ¿por qué el hermano no lee este texto? ¿Por qué el hermano no analiza este versículo aquí? Esto es para él, aquí estoy viendo todas las cosas que le hace en la iglesia, aquí me está mostrando. Mire, este hermano tiene que leer este texto. Para esto es la Biblia, cuando tú y yo estamos leyendo. La Biblia es para penetrar en mí y en tu corazón y en mi corazón. Ese es el propósito de la Biblia. Es una espada de doble filo, pero no para que yo la agarre y empiece a salir cortando cabezas, sino Dios quiere penetrar en mi corazón. Hermanos, cada quien prestará cuentas a Dios de lo que está haciendo. Eso es algo entre la persona y Dios, entre tú y Dios. Y es triste escuchar muchas veces personas decir, no, yo no voy a la iglesia porque ya este hermano ya no me cae bien. Yo no voy a la iglesia porque yo he escuchado un sermón que no me gustó, yo no pongo más un pie en esta iglesia. Esto es feo. Es triste, perdón, mejor voy a usar esta palabra, es triste esto. Porque lamentablemente yo no estoy estudiando la Biblia y permitiendo que Dios penetre en mi corazón, que Dios escudriñe mi vida, sino que yo quiero escudriñar la vida del hermano, yo quiero ver la vida del hermano, vivir la vida del hermano. Eso no es un reavivamiento. Eso es, podremos poner que eso es egoísmo de la peor especie, de la peor clase. Esto es autoengañarme. El único modelo para ti y para mí, ¿quién es? Es Cristo Jesús. ¿Por qué yo ahora voy a andar fijándome en qué hace o qué no hace el hermano? ¿Por qué yo voy a dejar de venir a la iglesia porque el hermano está haciendo algo que para mí está mal? ¿Por qué voy a dejar de asistir a la iglesia? Entonces estoy mostrando que yo sigo a hombres, que mi modelo es el hombre y no Cristo Jesús. ¿Acaso la primera iglesia del Nuevo Testamento no era una iglesia defectuosa? ¿No era una iglesia problemática? Por supuesto que sí. Hasta infiltrado había allí. Entre los 12 había un infiltrado. Pregunta, ¿en qué momento Jesús dijo, vete de acá, Judas? Llegó el último momento, cuando ya la puerta de la gracia se cerró para Judas, él dijo, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Pero mientras tanto el Señor le dio oportunidad tras oportunidad. ¿Cuál era el peor defecto de Judas? Ladrón, ¿sí o no? ¿Y dónde Jesús le puso? El tesorero. ¿Por qué Jesús le puso como tesorero? Porque Jesús quería trabajar en su corazón, quitar el egoísmo, quitar la avaricia de su corazón. Imagina que Pedro dice, no, pues yo la verdad ya no voy a más venir aquí a este grupo aquí, porque mira, veo a este hombre ahí que quiere sentar a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús, pero yo llegué primero que ellos. No, a este pequeño grupo aquí o a esta iglesia yo ya no vuelvo más. Yo voy a buscar a los que piensan como yo. Hermanos, esto no es actitud de seguidores de Cristo, de cristianos maduros. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cuál es otra cosa que Dios utiliza para penetrar en nuestro corazón, para escudriñar nuestra vida? Su ley. Los 10 mandamientos. Eso es lo que Dios va a utilizar para escudriñar nuestra vida. Dios utiliza su palabra y Dios también utiliza los 10 mandamientos. Porque si no existiera la ley, ¿qué era lo que Pablo no iba a conocer? El pecado.
El propósito de la ley entonces es señalar el pecado que hay en nuestras vidas. Cuando tú y yo analizamos los 10 mandamientos y analizamos el espíritu de la ley, analizamos la ley en su profundidad, nos vamos a dar cuenta que lamentablemente muchas veces en nuestras vidas somos asesinos. Hemos matado. Y uno puede pensar, no, pues yo nunca quité la vida a nadie. Levante la mano quien nunca habló mal de su hermano. La Biblia dice que aquel que habla mal de su hermano es un asesino. Levante la mano quien nunca se enojó aquí. Entonces, es decir, la ley muestra el pecado que hay en nuestras vidas. Eso es otra cosa que Dios utiliza para escudriñar nuestro corazón. Pero lamentablemente, nosotros miramos la ley, pero no permitimos que la ley entre en nuestro corazón. El Señor ya no quiere tener su ley, sus mandamientos en tablas de piedra, sino el Señor quiere tener en corazones vivos, corazones que estén latiendo. Eso es lo que el Señor quiere. Esto es un reavivamiento. Esto es lo que el Señor quiere producir en nuestras vidas. Veamos la siguiente cita que está en el libro Reflejemos a Jesús, página 215, nos dice así. Únicamente cuando se restaure la ley de Dios a su debido lugar, habrá entre el pueblo profeso de Dios un reavivamiento de la fe y de la piedad primitiva. Hermanos, cuando yo leí esta cita, esto me dejó muy pensativo y a la vez un poco preocupado. ¿Cómo es que empieza la cita? Únicamente cuando haya pasado ¿qué? Restaure ¿qué? La ley. Es decir, entonces, que el pueblo que profesa guardar los mandamientos está guardando de verdad. No lo está guardando porque únicamente cuando se restaure la ley de Dios, ¿dentro de dónde? Del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Cuando entonces se restaure la ley en el pueblo de Dios, es decir, en ti y en mí, ¿qué es lo que va a pasar entonces dentro de la iglesia? Un reavivamiento de la fe primitiva, de la fe genuina, la piedad. Eso es lo que va a haber. Entonces, hermanos, esto es algo para que tú y yo nos pongamos a analizar. Nosotros decimos guardar la ley, pero ¿será que verdaderamente estamos guardando la ley de Dios? ¿Será que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones? ¿O tenemosla aquí colgada nomás como un amuleto? Los 10 mandamientos no son un amuleto, hermanos. No es un amuleto. Aquí tenemos para como un símbolo, pero lo principal de los mandamientos, lo principal de la ley de Dios, Dios quiere poner en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Ahí es donde Dios quiere restaurar su ley, sus mandamientos. Mientras esto no pase, no va a haber un reavivamiento en nuestro medio. Veamos lo que dice el comentario bíblico adventista. Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es un trasunto exacto de su carácter. ¿Quién era la encarnación de la ley de Dios? Cristo Jesús. Cristo Jesús vino para mostrar qué es, qué significa, qué representa o cómo tiene que ser la vida de una persona que tenga los 10 mandamientos, la ley de Dios escrita en su corazón. Jesús mismo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, sino vine para qué? Para cumplir. ¿Él cumplió, sí o no? ¿Su vida reflejaba la ley de Dios, sí o no? Ahora pregunte, ¿en nuestras vidas reflejamos la ley de Dios? No, lamentablemente, y aquí yo voy a discordar del que diga sí, porque lamentablemente no.
Porque si reflejáramos la ley de Dios cuando alguien te dé una cachetada, ¿qué deberíamos hacer? Pero hacemos esto. Entonces, es decir, la ley de Dios todavía no está escrita en mi corazón. Todavía no estoy reflejando la ley de Dios. Porque la Biblia dice que ¿qué debo hacer con los que me maldicen? Bendecirlos. A los que me persiguen, ¿qué debo hacer? Orar por ellos. Al que quiera hacer injusto conmigo, ¿qué debo hacer? Justo con él. ¿Hacemos esto? No lo hacemos. Entonces es decir que lamentablemente la ley de Dios está colgada todavía. No está escrita en nuestros corazones. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19, y vamos a leer el versículo 7. Salmos, capítulo 19, versículo 7, nos dice así. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es la ley de Dios? Perfecta. ¿Y qué hace el testimonio del Señor en nuestras vidas? ¿Qué hace la ley de Dios en nuestras vidas? ¿Nos convierte en qué? Sabios. ¿Y qué más? Sencillos. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es saber discernir entre lo bueno y lo malo y siempre elegir ¿qué? Lo bueno. Esto es la sabiduría. Se me presenta el bien y el mal. Y yo voy a tomar la mejor decisión. Es decir, Satanás viene con las tentaciones, pero el Señor me presenta la salida. Al final del día, ¿qué decisión tomé yo? ¿Seguir la tentación o aprovechar y seguir la salida que el Señor me ha dado? Porque cada vez que tú y yo cometemos un pecado, estamos mostrando que no somos sabios y que tampoco somos sencillos. Eso es lo que nosotros mostramos. Porque no hay tentación que tú y yo no podamos ¿qué? Vencer o soportar. Pero siempre que viene la tentación, el Señor nos da la alternativa, la salida. Pero lamentablemente, diariamente, tú y yo pecamos. Entonces eso está diciendo que la ley de Dios es perfecta, pero lamentablemente, porque mira, la ley de Dios es perfecta. Ella tiene el poder de llevarnos ¿a quién? Cristo hace ¿qué con mi vida? Me transforma. Cuando yo soy transformado, ¿qué es lo que yo voy a hacer de este día en adelante? Ser una nueva criatura, una nueva persona. En cortas palabras, es una palabra peligrosa porque la gente no le gusta escuchar esta palabra. Pero si la ley de Dios es perfecta y la ley de Dios está escrita en mi corazón, ¿qué me convierto yo entonces en qué? La ley es perfecta. Si la ley está en mi corazón, ¿me convierte en qué? Perfecto. Pero ¿quién me hace ser perfecto? Cristo Jesús. Él es el que me hace perfecto. Porque ahora, ¿quién va a estar morando dentro de mí? Porque Cristo Jesús, ¿qué le es según la cita que acabamos de leer? Es la encarnación ¿de qué? De la ley de Dios. Es decir, si la ley está escrita dentro de mí, ¿quién está morando dentro de mí entonces? Ahí está. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Perdón, Proverbios, capítulo 28. Proverbios, capítulo 28, versículo 14. Proverbios, capítulo 28, versículo 14 nos dice así. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El mismo sabio Salomón dice que ¿qué es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Que confiesa ¿qué? Su pecado. Confesar el pecado es no excusar, Señor, soy pecador.
he cometido pecado, la única culpa es mía, yo soy el culpable. Cuando yo confieso el pecado, ¿qué recibo de parte de Dios? El perdón. Feliz es todo aquel hombre, toda aquella mujer que confiesa su pecado, que no oculta su pecado, que no excusa su pecado, sino que va a Dios para recibir el perdón de los pecados. Vamos a ver algunas citas. El conflicto de los siglos nos dice así. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es la única forma de mostrar que tú y yo verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Que en nuestras vidas haya ¿qué? Una reforma. Porque lo demás vendría siendo sentimentalismo. El arrepentimiento nos lleva a una reforma. Reavivamiento sin reforma es puro sentimentalismo. Reforma sin reavivamiento es legalismo. Estas dos cosas tienen que ir acompañadas. Vemos la siguiente cita. Amaban lo que antes aborrecieran y aborrecían lo que antes amaran. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Eso es lo que pasará en la vida de todo aquel que experimente un reavivamiento y una reforma. Las cosas que hacían, las cosas viejas quedaron hacia dónde? En el pasado. Y aquí todo hecho nuevo. Ahora vayamos a la Biblia de nuevo y vamos a ver un texto muy bonito. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La transformación es únicamente a través de la contemplación de ¿quién? De Cristo Jesús. Es solo así que tú y yo podemos ser transformados. Pero este texto en griego, él está en el continuo. La transformación, ella sigue, ella va avanzando hasta la plenitud, hasta llegar a la estatura de hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Este proceso también allí de la transformación también se puede traducir como metamorfosis. ¿Ok? ¿Qué vendría siendo eso? Quiero usar una imagen aquí para ilustrar. Mira qué animal bonito. Una mariposa. Tiene los colores más vivos y vibrantes. Es de los animales que más encantan a los niños por sus colores, por la gracia como vuela estos. Son insectos, ¿verdad? Está clasificado como insectos, ¿verdad? Pero la mariposa toda su vida ha sido así. Mira qué era antes de convertir en este insecto hermoso. ¿A cuántos les agrada este animal? ¿A cuántos les da? Como que es algo asqueroso, con perdón de la palabra, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es que está tu vida y mi vida? Tú y yo somos un gusano.
Así somos nosotros. Pregunto, ¿este proceso para que ella se convierta en esto es de la noche a la mañana? Es un proceso diario, constante. Esse é o processo que Pablo está dizendo aqui. Quando tu e eu contemplamos a Cristo diariamente, por isso que no original ele põe como algo constante, contínuo, seguido. E seguiremos contemplando a Jesus. E seguiremos sendo transformados. Pero tu e eu não nos devemos aceitar se me foi a palavra. Conformar, muito bem, graças. Não nos devemos conformar com uma pequena transformação, porque que imagine que a mariposa, saiu uma ala e a metade diz, não, já está bem com isto, para que mais? Não ia poder seguir avançando. De igual maneira, nossa vida. Ela não vai poder volar se ela se hubiera contentado com que já deixou de ser um animal repulsivo, como é o gusano. Não, já tenho mis patas, tenho mis antenas, já com isso estou contenta. A mariposa sigue o processo de transformação e de um gusano se convierte em algo admirável por todos. De igual maneira, é a vida do cristiano. Quando tu empiezas a contemplar a Cristo, tu empiezas a tenerlo a Cristo en tu mente. Y tú buscas a Cristo en la Biblia. Cuando tú buscas a Cristo en oración, cuando tú y yo busquemos a Cristo en meditación, poco a poco tú y yo vamos a pasar por esta metamorfosis. Tú y yo poco a poco vamos a pasar por esta transformación. Y de este animal repulsivo que es un gusano, tú y yo nos convertiremos en algo hermoso, porque vamos a tener la imagen de Cristo Jesús siendo reflejado en nuestras vidas. Pero para esto, tú y yo no podemos contentarnos con poco. He aprendido algo de la Biblia y ya con esto creo que es suficiente. No, esto es algo que tiene que ir avanzando y avanzando cada día más. Veamos lo que dice el libro Deseando de todas las gentes, página 143, nos dice así. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Pregunto, la mariposa para llegar a ser una mariposa, ¿tiene que transformar su naturaleza, sí o no? Tiene que transformarse, tiene que pasar por este proceso. De igual manera tú y yo, necesitamos un cambio de qué? Aquí está, de naturaleza. Esa naturaleza que tú y yo tenemos, egoísta, soberbia, agresiva, pecaminosa, este carácter feo que tenemos, tiene que desaparecer. Tiene que ser quitado de nuestras vidas. Pero como es, lamentablemente, muchas veces nosotros hemos tratado de esta transformación, ¿de qué forma? Guardando por nosotros mismos, ¿qué? La ley. El que está tratando de alcanzar la salvación por guardar la ley, por sus propios méritos, está buscando algo que es imposible. No dice que es algo difícil. Está diciendo que es algo imposible, esta transformación, este cambio de la naturaleza, los 10 mandamientos no te va a dar, porque el propósito de los 10 mandamientos que es señalar el pecado que hay en tu vida, pero una vez que la ley señala el pecado, ¿para dónde la ley te manda? Hacia Cristo Jesús. Y ahora Cristo Jesús es el que va a transformar mi vida. Es importantísima la ley, porque sin la ley no hay el conocimiento del pecado.
La ley sirve para señalar el pecado, pero la ley nunca fue dada por Dios para perdonar mi pecado. Ese no es el propósito de la ley. La ley es para mostrar que eres un pecador, que somos mentirosos, que somos asesinos, ladrones, adúlteros, idólatras. Ese es el propósito de la ley. Pero la ley te dice, yo no te puedo limpiar, yo no te puedo salvar. El único que te puede dar la salvación es Cristo Jesús. El único que puede transformar y cambiar tu naturaleza es Cristo Jesús. Si tú y yo no vamos a Cristo Jesús, mis queridos hermanos, estamos tratando lo imposible. Continúa la cita. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, es imposible que haya una obra de reavivamiento y reforma dentro de nosotros. Si no tenemos la porción, una doble porción del Espíritu Santo en nuestras vidas, llegará un momento en que el Espíritu Santo ya no va a trabajar más en nuestros corazones. Poco a poco, el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, está siendo retirado de este mundo. Y es preocupante, pero también poco a poco se está siendo retirado de dentro de miembros inconversos de la iglesia. Por esto es que tú y yo necesitamos ir al Señor y pedir que el Señor nos ayude. Vamos a terminar con 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Este va a ser nuestro último texto en esta tarde ya, ¿no? Porque ya son pasados de las 12. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús entonces? Cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Como la mariposa, muy bien. Hay una transformación. Tú y yo seremos nueva criatura. Y las cosas viejas, los defectos de carácter, ¿qué tienen que pasar? Desaparecer de nuestras vidas el egoísmo, el yo, la soberbia, la autosuficiencia. Todo esto tiene que estar fuera de nuestras vidas. Pero la única forma, la única razón para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas es que tú y yo estemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Si tú y yo no estamos en Cristo Jesús, jamás seremos una nueva criatura. El hombre viejo siempre va a seguir y va a seguir y va a seguir. ¿Cuántos aquí en esta mañana quieren dejar el viejo hombre? ¿Cuántos aquí quieren ser una nueva criatura? Señor, quiero ser un nuevo hombre. Señor, quiero ser una nueva mujer. ¿Cuántos aquí quieren comprometerse verdaderamente con Dios? Que a partir de hoy van a ser una nueva criatura con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos nos queremos comprometer con Dios en esta hora? Pues entonces yo los invito a agarrar este micrófono porque aquí el pequeño falla. Los invito a que los que quieran comprometerse con el Señor en esta mañana vengan aquí para que oremos juntos, como iglesia, para que el Señor transforme nuestras vidas y que haya una metamorfosis dentro de nosotros. Amén. Para que nosotros podamos ser nuevos hombres, nuevas mujeres en Cristo Jesús. Amén. Puede estar pensando que, pero es que yo no quiero prometer y fallar, como dice la Biblia, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Aquel que te llevó a prometer es aquel que te va a ayudar a cumplir la promesa. Lo único que el Señor dice, hijo mío, entrégate a mí y deja que lo demás yo me encargo.
Vamos a ponernos de rodillas para tener una oración. Querido Señor, tu iglesia está aquí de rodillas ante tu presencia. Y nosotros reconocemos, Padre, que en nuestra vida, Señor, falta un reavivamiento, falta una reforma, necesitamos volver, Señor, a la piedad, necesitamos volver como era la iglesia primitiva, Señor, este primero amor. Muchos de nosotros quizás estamos muertos espiritualmente, Señor. No tenemos ganas, no tenemos energía, Señor. Pero Padre, ayúdanos. Ponga en nuestros corazones, Señor, una doble porción de tu Santo Espíritu, para que pueda haber este proceso de transformación como hay en la mariposa, Señor, que dejemos de ser gusanos para convertirnos en mariposas, Señor. Que este proceso, Señor, pueda ser un proceso genuino en nuestras vidas. Que no nos contentemos, Señor, con una pequeña transformación, que no nos contentemos con pequeños cambios en nuestras vidas o con algunas mejoras en nuestras vidas, sino, Padre, que vengamos a estar solamente satisfechos cuando podamos reflejar plenamente el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas. Tu iglesia, Señor, pasó este llamado, pero no se están comprometiendo con hombres, sino contigo, Señor. Queremos pedir en esta hora que tú nos ayudes, que tú nos des el poder, Señor, para que esta transformación sea una realidad en nuestras vidas. Que nuestra mirada, Señor, sea en Cristo Jesús, que Él es el autor y consumador de la verdadera fe. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos estás dando y ayúdanos a aprovecharla. Todo esto, Señor, nosotros te pedimos y ya te agradecemos. Y esta oración hacemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.